Buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios que podemos estar compartiendo en este tiempo este último estudio bíblico de la carta de Pablo a los Romanos, terminando con el capítulo 15 y el 16. Y digo el último estudio porque ustedes saben, el jueves que viene es 24 de diciembre y el otro jueves es 31, así que no vamos a estar compartiendo el estudio. Y quería comenzar leyendo la última parte de la carta de Pablo a los Romanos, en la versión Reina Valera, en el capítulo 15, los versículos 22 hasta el 33, hasta el final. Dice: Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido de ir a vosotros varias veces. Pero ahora, no teniendo más campo en las regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreando juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Pablo estaba aquí escribiendo un poco cuáles eran sus planes futuros. Y Pablo tenía en su corazón estas dos cosas. Tenía que ir a Jerusalén. Sabía a lo que se enfrentaba. Al ir a Jerusalén tenía perfectamente claro cuál iba a ser el destino de él. Sabía que si iba a Jerusalén, iba a estar seguramente sufriendo algún juicio y algunas cuestiones. Es sabido para nosotros hoy que llegando a Jerusalén, él después estuvo 4 años presos. Posiblemente hayan sido 2 años en Jerusalén y 2 años en Roma. Y fíjense cómo Pablo, a pesar de esto, de sabiendo que tenía esta dificultad, esta prueba por delante, de ninguna manera se echa para atrás. La situación de Pablo era muy compleja, pero no por eso Pablo, con coraje, sigue adelante con su plan. Pablo sabía perfectamente que él estaba puesto en las manos del Señor y pasara lo que pasara, el Señor iba a estar con ellos. Por eso es que le pide oración a los hermanos de Roma. Pablo justamente quería que los hermanos de Roma estuvieran sabiendo que al ir a Jerusalén iba a tener problemas. Y se dice, y sabemos que muchos hermanos le recomendaban a Pablo no ir a Jerusalén sabiendo esta situación. Y así todo Pablo va y enfrenta la situación. Pero Pablo también aquí como que declara cuál era su propósito, que era ir a España. Y tenía una ofrenda, como dice acá, una ofrenda de algunas iglesias de Macedonia y de Acaya que tuvieron a bien juntar ofrendas porque se sabía que en Jerusalén estaban pasando un tiempo muy difícil, de mucha hambre, y había muchos hermanos que allí estaban padeciendo hambre. Entonces Pablo recibe esta ofrenda de estos hermanos para llevarla a Jerusalén. Y acá Pablo introduce otro concepto, dice que
desde la bendición de la salida del Evangelio desde Jerusalén hacia ellos en forma espiritual, también era el deber de los hermanos gentiles llevar su ofrenda y ayudar en forma, ahora sí, material a los hermanos de Jerusalén. Fíjense cómo Pablo en este contexto hace esta referencia a que aquel que esté pasando necesidad, como en este caso Jerusalén o los hermanos de Jerusalén, otros hermanos pudieran estar acompañándolos. En este sentido mutuo de que no importa la distancia, ellos se pudieran estar acompañando de esta manera también. Ahora, en ese camino a España era que justamente tenía que pasar por Roma. La mejor manera de ir en esa época a España era justamente haciendo base en Roma y de allí partir a España. Pero había algo muy curioso. ¿Por qué Pablo quería ir a Roma? ¿Por qué Pablo tenía en su corazón este deseo de ir hasta Roma? Básicamente eran por dos cuestiones. Voy a decir la más saliente. España era justamente el lado más lejano del pueblo conocido de Europa, en el límite justamente oeste de Europa. Entonces como que para Pablo ese era el lugar último, era ya el extremo de donde él podía llegar con el Evangelio. Pero también había otra cuestión que era muy importante en esa época, que aquí el comentarista Barclay lo resalta. Dice, en esa época España estaba experimentando una especie de estallido de genio. Muchos de los grandes hombres del imperio romano eran españoles. Lucano, el profeta épico, Marcial, el maestro de los epigramas, Quitiliano, el más grande de los maestros de la oratoria de esos días, eran todos españoles. Y sobre todo Séneca, el gran filósofo estoico y primer tutor y después primer ministro de Nerón. Imagínense, un primer ministro español en el imperio romano. Y ellos eran españoles. Bien puede ser que Pablo se dijera que con solo poder tocar esa tierra de España para Cristo podrían llegar a suceder grandes cosas. Esto es importante también porque todo esto que estaba pasando en ese tiempo tan importante era que en su oración y en su visión Pablo tenía en su corazón ir a España. Y acá es donde viene algunas... no tenemos referencias bíblicas de que Pablo haya estado en España. En realidad, justamente el comentarista Barclay es como que da por cerrado que después de estar preso en Jerusalén y en Roma, allí terminan sus días. Sin embargo, hay algunos historiadores del primer siglo que dan testimonio de que Pablo haya podido estar predicando en Roma, en España. Pero bueno, estos son teorías. Lo cierto es que Pablo tenía esto en su corazón. Y después pasamos al capítulo 16. Este capítulo 16 es un capítulo que de muchos saludos. En realidad saluda a 24 personas con nombre y apellido, y lo que todos rescatan, los comentaristas bíblicos rescatan, es que Pablo los nombra con conocimiento de causa. Por eso es que, como dijimos al principio de los primeros capítulos, cuando empezamos el estudio de Romanos, que probablemente este capítulo 16 haya sido agregado después, porque después de haberlo conocido ya a muchos de estos hermanos. Pero en esta larga lista de personas que Pablo nombra en el capítulo 16, yo quería rescatar algunas. Quería rescatar algunas de que son conocidas, algunas por nosotros. Empieza el capítulo 16 diciendo: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y el versículo 3 dice:
Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias a Dios, sino también todas las iglesias de los gentiles. Había una relación muy especial de Pablo justamente con Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Cuando uno lee el relato de los viajes de Pablo en Hechos, en el libro de los Hechos, va a ver que en el primer lugar en donde encuentra a Priscila y a Aquila es en Corinto, llegando a Corinto. Y después en Efesios, cuando llega a la ciudad de Éfeso. Y les quiero leer acá en Hechos capítulo 18, justamente el primer encuentro que tiene Pablo con Priscila y Aquila. Hechos capítulo 18 versículos 1, 2 y 3. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador Claudio, había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, y fue a ellos, y como era del mismo oficio, que, ¿se acuerdan ustedes? El mismo oficio que era de constructor de carpas, ellos armaban carpas, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era justamente el hacer tiendas, hacer carpas. Así que el primer contacto que tiene con Priscila y Aquila es en Corintio, cuando llega Pablo después de Atenas. Y después, cuando uno lee más adelante, en el capítulo 18, pero ya en los versículos 24 en adelante, cuando Pablo llega a Éfeso, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo el de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolo, toda una figura, todo un personaje, alguien, como dice acá, fervoroso, que enseñaba con fervor al Señor, un natural de Alejandría, y allí en Éfeso llega y él empieza a predicar de esta manera, pero doctrinalmente le faltaba algo, evidentemente, porque dice: aunque solo conocía el bautismo de Juan. Versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más claramente el camino de Dios. O sea, Aquila y Priscila no solamente eran de las personas que estaban escuchando y que tenían iglesias en sus casas, sino que justamente, como dice aquí, viendo y escuchando que Apolo lo que estaba diciendo, algo le estaba faltando de sustento doctrinal, dice que lo toman aparte, lo llevan a su casa otra vez más. Lo llevan a su casa era una iglesia. Lo llevan y allí, como dice acá, le exponen más claramente el camino. Le dan un poco más de sustento para todo lo que él estaba haciendo de esta manera tan fervorosa. Y es allí cuando Pablo llega después a Éfeso y se encuentra nuevamente con este matrimonio, con Priscila y Aquila, en los cuales él permaneció mucho tiempo mientras estuvo en Éfeso. Y realmente el ministerio de Pablo en Éfeso fue largo, fue difícil, fue con muchos frutos, pero como dice acá, justamente cuando termina en Romanos, Aquila y Priscila lo habían salvado de la muerte muchas veces, dice. Es ahí donde nosotros podemos ver que este matrimonio, no solamente, yo creo que parece un ejemplo para nosotros hoy. Su casa era del Señor, su casa era la iglesia. Donde ellos estaban, en Roma, en Éfeso o en Corintio, su casa era la referencia del pueblo de Israel, del pueblo cristiano, de aquellos que estaban conociendo el camino del Señor en aquel momento. Y evidentemente el edicto de Claudio, del emperador Claudio,
en algún momento caducó, terminó. Entonces Priscila y Aquila vuelven a Roma, que era su ciudad natal, era su ciudad de donde ellos habían salido, era donde tenían su familia, sus negocios, y probablemente cuando Pablo escribe acá en el capítulo 16, mandándole saludos, justamente tiene que ver con esta situación, de que ellos ya están en Roma. Por eso es que dice con tanto énfasis, mándenle saludo de todo corazón a estos hermanos queridos, colaboradores en Cristo. Y dice, y que no solamente colaboraron conmigo, sino a todas las iglesias de los gentiles. Y termina Pablo escribiendo esta carta, dando, aparte de muchos saludos, hay uno que, como lo dijimos al principio del estudio bíblico, declara quién escribió, quién fue el escriba de esta carta dictada por Pablo. En el versículo 22 dice, y yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, Tercio había sido aquel que había recibido las instrucciones de Pablo para poder escribir esta carta a los romanos. Pero Pablo termina de dos maneras la carta, con una fuerte advertencia. La advertencia que se encuentra justamente en el capítulo 16, los versículos 17 en adelante. Porque Pablo veía que esto estaba llegando a muchas de las iglesias. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Acá usa una figura bien gráfica, a ellos mismos, a su vientre, a sus economías. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Aquí escribiéndolo a los romanos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo termina con una advertencia realmente muy dura, diciendo, tengan cuidado. Todas las iglesias saben de que ustedes son obedientes, que es notoria la obediencia que ustedes tienen, pero sean sabios y no tengan nada que ver con esta gente que con sutiles palabras los alejan de la doctrina. ¿Qué actual es esto? ¿Qué actual es esta palabra de Pablo? Porque Pablo sabía que esto estaba sucediendo y que le iba a llegar también a este tipo de engaño a los hermanos de la iglesia de Roma. Y yo creo, hermanos, que estas mismas palabras tienen que ser para nosotros. Tenemos que ser obedientes a la palabra, claros en la obediencia de la palabra, firmes en las cosas que creemos a través de la palabra, porque la palabra es la que justamente nos da el sustento de que puede venir cualquier filosofía, cualquier pensamiento, cualquier tipo de idea nueva, pero la palabra es la que permanece y es en donde nosotros debemos estar firmes en obediencia, como dice acá Pablo. Y me gusta este versículo 20, es muy fuerte. Dice, y el Dios de paz, fíjense, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Está claro que el triunfo es de Dios. Satanás va a ser pisado, es pisado. En la cruz de Jesucristo, Satanás ha sido derrotado y ha sido declarado perdedor en todo sentido. Jesucristo es el triunfador. Y en Jesucristo, nosotros, su pueblo, también tenemos el triunfo sobre todas estas acechanzas que tenemos en este tiempo también del enemigo. Y termino por último con la doxología, que creo que es muy importante. Termina los versículos 25 hasta el final. Pablo dice y les dice a aquellos hermanos y nos dice a nosotros en este día, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y esto es una gran realidad. Estas cosas escondidas hoy las tenemos reveladas y conocemos esta plenitud de Cristo. Y hermanos, yo creo que podemos terminar realmente diciendo como Pablo en este estudio de Romanos, que la paz de nuestro Señor, que es aquel que vence por nosotros, esté con nosotros. Que esta paz nos sostenga en este tiempo tan especial que vivimos como pueblo de Dios en pandemia, pero con unas amplias ganas de proclamar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo te quiero, hermano, una vez más, invitarte a que renueves tus votos en el Señor. Que todo este estudio de Romanos te haya llevado a entender estos propósitos eternos, esta lucha que tenemos contra el pecado, contra la ley, pero que en Jesucristo y por Jesucristo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo te guíe siempre, te guíe siempre a reconocer esta gran verdad y que esta paz sea con todos ustedes, con sus hijos, con su pueblo, con sus hermanos, en cada hogar, en donde estés, que esta paz poderosa del Señor te transforme, te lleve a vivir una vida nueva, una vida de victoria en Cristo Jesús. Te bendigo, hermano. Y terminamos una vez más dando gracias a nuestro Dios por este estudio que hemos podido compartir a lo largo de tantos meses. Y amado Dios, yo quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque podemos en este tiempo alabar tu nombre y bendecirte. Gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa que hemos recibido. Gracias, Padre, porque son palabras profundas, pero desafiantes, sabiendo, Padre, que en ti podemos tener victoria y que únicamente en Jesucristo, nuestro Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te doy por cada hermano que ha estado escuchando este estudio. Y yo te pido que tú estés bendiciéndolos, elevándolos, llevándolos a la estatura del conocimiento de Cristo, para que en ti, Señor, y por la palabra podamos ser obedientes y no corrernos del camino correcto. Gracias, Señor, te damos por la revelación de tu Espíritu Santo, que nos habla, que nos instruye, que nos corrige y que nos pone en la senda y en el camino real, en tu camino. Por eso, Padre, que alabo tu nombre, te doy gracias. Y Señor, y terminamos realmente dándote a ti la gloria y la honra por siempre. Amén. Que el Señor los bendiga.